Estás entrando al mundo según Vince. Y amigos, ya nos íbamos a ir a mimir porque ustedes no lo saben, pero les acabo de grabar video reaccionando a uno de los videos de Luca44 y apenas lo termino y me voy dando cuenta que está en vivo con Charlotte Lascurain y otros creadores de contenido y fue así de chismecito. Entonces pues aquí andamos para reaccionar de una vez aquí en caliente, así que vamos a darle play. Pero antes acuérdense de suscribirse a este canal porque estamos llegando de llegar, estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores, entonces recomienden este canal y todos estos videos a todos sus amigos, denle ahí su pulgarcito arriba, así que vamos al chismecito ya. Pero le voy a poner en velocidad de reproducción 1.5, ¿va? Venga. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Buenas noches a todos, bienvenidos a un directo más, un día más por la Matrix. Les voy a mandar saludos rápido a Jonathan, a GCL. Bueno, nosotros vamos a adelantar ahí los saludos. ¿Y qué es tu video? Vamos a tratar de adelantarle a donde ya entra Charlotte, ¿ok? Porque les digo que yo estaba grabando justamente para aquí, para el canal, cuando de repente termino y yo, no mames, no hay en vivo, entonces pues ya me uní, ya he empezado el chismecito, ¿no? Pero bueno, aquí lo estamos viendo en recalentado, entonces esta primera parte yo tampoco la he visto, les digo, ya llegué, yo me imagino como de la mitad para adelante, ¿no? Entonces vamos a darle play, pero les digo, vamos a tratar de adelantarle un poquito donde ya se pone sabroso. Ese video debe de ser, después de que esta persona acepte las cosas, se disculpe y le dé la cara a Karu, y si alguien más, no sé... porque me parece que Karu es un creador de contenido que le había pagado, no me acuerdo si fueron como 4,000 pesos, 6,000 pesos, por una entrevista, y a la mera hora Charlotte nunca le dio nada. Entonces también creo que la gente estaba ahí como pues presionando para que devolviera el varo o algo. Vamos, propuesta, me pica mi ojito. Que ayude de verdad a que enfrente las consecuencias de todo lo que ha estado haciendo durante tanto tiempo. Sí. Si ustedes creen que después de hacer eso y de que haya un registro que respalde lo que había en ese video, digan sí. Pero si no, entonces digan no. Sí, vamos a adelantarle más. Muchos saludos a todos y muchas gracias. ¿Vale? Saludos, mi Luca. Voy a pasarle entonces el enlace en este momento a esta persona y vamos a ver si se sube o no se sube. Como que me entró un pelito de sangre en el ojo, me pica. Eso no te lo está escribiendo. Ahí está el enlace. No te metas en modo incógnito, de preferencia. Y pues bueno, vamos a ver. Estaba escribiéndome. Ok, estamos esperando. No estoy enojado, Dylan, estoy en serio, ¿no? Pues es un tema serio. No pienso mover con la situación de las víctimas. Paso que vale. Vamos a adelantarle. Son 8:40, ¿qué les parece? ¿Es mucho para ustedes? No, pues sí empezaron justo cuando yo andaba grabando. Yo estoy abierto, ¿Qué pasa que estoy abierto? Estoy dando tiempo, pero no me queda tiempo más. Spoiler alerta, al final sí entra Charlotte. ¿Qué pedo? Esperen. No, o sea, ¿tú quieres silencio? El 100%, ¿no? Pues creo que vamos a empezar. Spoiler alerta, al final sí entra, Entonces, aguanten, déjenme ver como por dónde ya se pone bueno el asunto. Por la parte de Karu. Aquí tras bambalinas tengo a Charlotte Ahí está ya. Tengo a Karu de Karu Reacción. Ha pasado mucho tiempo para que este encuentro se dé, ¿vale? ¡Chismecito! Mantengan la postura, chat, por favor, háganle caso a Jonathan. No le falta el respeto a ninguno de los dos. Bien, ¿vale? Nos portamos bien. Y en este momento los voy a subir. Güey. Ninguno de los dos tiene la cámara activa. Venga. Pero ahí viene, los dos van a subir, ¿vale? Va. Hola, muy buenas. Luca, dame un segundo, porfa. Te doy unos segundos, no te preocupes. Híjole, perdón, no había visto tu mensaje. Sí, es que me estoy acomodando. Solo dame unos segundos en lo que me acomodo. Vale. Hola, Charlotte, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿A quién vamos? Hola, Charlotte, real, compis, no había forma de que otra persona se meta porque... Sí, no, sí se escucha en la voz que sí es Charlotte, güey. Solamente nosotros tenemos este enlace, ¿vale? Ok, dame un segundo, creo que ok. Sí, nada más díganme, por favor, chat, si escuchan bien de volumen a Charlotte o si le subo un poquito. Todo chido, más el micrófono.
Vamos a adelantarle. Vale, de hecho creo que queda hasta el segundo plano. Hasta que queda el segundo plano. Le subo un poquito más, vale. Bueno, ahí está como que ajustando cositas técnicas. Charlotte, te tengo que reconocer, todos creíamos que no ibas a venir. Te reconozco que estás aquí el día de hoy, ya está sobre la mesa. De hecho, sí, apenas les digo que conocí hace poco el canal de Luca44, ahora que estuvo con Mr. Doctor, y estaba revisando justo, la verdad, algunos videos de él también para entender un poquito del lore de Charlotte. Y justo acababa de ver en un video que Luca decía que le hubiera gustado como poder debatir con Charlotte y todo, pero pues como que ella nunca se había prestado o como, bueno, accedido como a estar así en vivo en el canal. Y miren, hoy sí se armó la carnita asada. La propuesta, ya escuchaste con el chat, les comenté los motivos por los que estás aquí. Quiero aclarar, y me gustaría que ustedes digan que están aquí porque quieren, nadie los está obligando, o sea, todo esto es con la intención de que se afronten cosas. Como dicen, no, ahora sí que todo consensuado, todo sin dolo, todo chido. Está bien, pero está bien, ¿no? Que justo como dice que ahora sí que dé la cara y todo, está chido. La verdad es que vamos a ver qué nos tiene que decir. No que se confronten, que se afronten cosas y pues que se den las disculpas que se merece cada uno. ¿Vale? Yes. ¿Está bien, Charlotte? Sí, estoy aquí por mi voluntad. Bueno, sí, porque no acabo de que salgas diciendo, ay, accionar, ni nada por eso, ¿eh? ¿Cómo se ve que ya la conoce súper bien el Luca? De hecho, precisamente por eso estuve tomando capturas en nuestra conversación. Porque pues, que Charlotte ponía los mensajes neta, sí. Para que una vez que se tienen visto, se borren. Se borrarán. Pues no, compis, no, porque es muy fácil regresar las cosas, ¿no? Y bueno, Cari, pues... por eso me cae bien el Luke. Ese güey también es así como de a las pruebas y todo. O sea, como muy derecho el güey, ¿no? te doy el espacio para que hablen acerca del tema. No, pues primero que nada aclarar que esto no es coaccionado, no, tú me pasaste el enlace y me dijiste que se iba a abrir esta oportunidad. Y preguntarle pues aquí a la persona presente por qué fue tan miserable y tan basura de robar y agarrar un dinero que no es suyo y cometer la estupidez y irresponsabilidad. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto era lo que queríamos ver. ¡Sí! No, es cierto. Ya sabemos, no fomentamos el hate ni nada de eso, pero pues, se entiende, teniendo el contexto en cuenta, pues si... Ahora sí que si le chingó un varo, pues obviamente va a estar molesto, ¿no? Entonces, ahora sí que se vieron las caras, aunque sea virtualmente, pero ya se confrontaron. Está bien para que aclaren qué fue lo que pasó. Vamos a seguir. Delito, porque eso es un delito también, y ser tan miserable de no aparecer cuando se le citó y se le pagó el dinero íntegro y con comisiones, porque estaba llorando que ni siquiera tiene para pagar una comisión. Ese es mi... ¡Oh, no más! Le dio con todo, güey. Buena pregunta. Bueno, buenas noches. Pues, Buenas noches, Charlotte. Buenas. ya me dieron a mí 4,000 pesos, si no me equivoco. En esa ocasión fue hace como Más comisiones. Más las comisiones. Y bueno, lo que había quedado hacer es que yo iba a una entrevista con Carol, yo entré a una entrevista, así en vivo, y entonces yo no asistí a la entrevista. O sea, me dio, no sé si, creo que sí me diste el 100%, ¿no? Los 4,000 pesos. ¿Cómo que si te di el 100%? Si te hice un envío de $200, incluso tengo las capturas ahí. O sea... No, sí se la van a papear fuertísimo. Pues también ella se lo busca, ¿no? Si uno no, si te pagan por un servicio y no lo das, pues obviamente sí, pues vas a decir, oye, ¿qué onda, no? Y luego que la persona esté así como de, ay, bueno, creo que sí me diste, ay, el 100% o no, o sea, todavía que la persona se haga ahí así como que la desentendida, híjole, eso es de lo que más gordo le cae a la gente en general, esa actitud. Eso es de lo que peor le cae a la gente, esa actitud así como de, ay, yo no sé, y por lo que he podido notar, Charlotte suele hacer mucho eso, así como de luego hacerse la desentendida o navegar con bandera de, ay, no sé, bueno, así como dejarlo ahí muy al aire, yo creo que justo para luego poder lavarse las manitas, híjole, no, eso no cae nada bien.
sea, no es un creo, es un te lo di, más las comisiones. No me vengas con creo. A mí háblame de entero de una vez, no me vengas con creo que yo pienso, porque lo que fue, fue. ¡Eso! Ok, de acuerdo. Y pues no asistí a la entrevista. Pero yo creo que, bueno, más bien no asistí porque, pues en ese entonces creo que yo tenía también muchísimo hate, la misma situación y todo eso. Pues entonces no aceptas el varo, ¿no? Hubieras dicho, mira, te agradezco mucho, no sé qué, que quieras entrevistarme y igual que bueno que me estarías pagando mis honorarios, pero mira, ¿sabes qué? Si no le había todavía pagado, obviamente, pues decirle, ¿sabes qué? Pues mira, no se arma la carnita asada, muchas gracias, a lo mejor más adelante o no gracias y ya queda todo bien y listo. Y si ya le había dado el varo, pues justo regresarlo, ¿no? Pero está raro porque entonces me suena que ella ya sabía que no tenía intenciones de exponerse. Y como dicen, en ese momento tenía mucho hate. Y lo que te está cayendo ahorita, hija, ¿qué es? Y aparte del hate que te está cayendo, no puedes decir que, ay, es porque soy trans. No, güey, yo también soy trans y soy de las primeras personas que sí levanta la voz en cuanto escucho así que malgenerizan algo así. Tanto así que mejor yo me quejé de cuando Marifer Centeno te malgenerizó, que está en el video anterior que subí a este mismo canal. Ahí está el video de cómo ella te malgeneriza y tú mira, cuando te conviene, sí, ay, transfobia, transfobia, y cuando no, congruencia, Charlotte, congruencia, por favor. Y de última hora, pues, no sé, me arrepentí, la verdad, o sea, me arrepentí y dije, porque tú me estabas diciendo Ah, pero cómo no se arrepintió de chingarse el varo, ¿no? que iban a empezar a subir, bueno, que iban a subir, de hecho, no sabemos que iban a subir algunas personas también. Iban a subir y entonces, pues, bueno, se pagaron. Según la conversación fue algo que tú propusiste, porque te acuerdas que tú incluso me dijiste, mi manager dice que tu manager, quien sepa la diabla quién fuera en ese tiempo, dijiste, me está proponiendo que si me das 1,000 pesos más la gente sube. Y yo te dije todavía en esa conversación que no, si tú no querías, no, porque yo no te podía pagar 1,000 pesos más. Y tú dijiste, está bien que suban, entonces, ¿para qué te comprometes a algo que no puedes pagar y no vas a cumplir? ¿Para qué te pones en ese plan a ponerte de pechito y cuando ya se vienen las cosas, Totalmente de acuerdo, güey, totalmente de acuerdo, Caro. sales corriendo? ¿Por qué no dijiste de una vez? No, no se va a poder, fin. Sí, no estar jugando con el tiempo y el dinero de la gente, eso es súper de mal gusto, güey. Claro que tengo razón. Es que yo no viene que me den la razón, viene que me des una explicación y yo te estoy preguntando. No tengo la razón. Güey. Esa me gustó, güey. Esa me gustó. No vengo aquí a que me des la razón, ¿no? Nada le faltó decirle que no lo necesito, güey. Sé que la tengo. Vengo a que me des una explicación. Bien, bien. Razón. Yo lo que quiero es que me des una explicación. O sea, eso de que el hey, ¿qué? Entonces, ¿para qué te comprometiste a hacer algo? Ajá, ¿para qué? Pues yo pensaba que sí iba a tener el valor de todo hacer. ¿Qué chingado suena? ¿Están encendiendo una podadora ahorita afuera o qué chingados? Oigan, esperen. Listo, ya se callaron. Sigamos. Entrevistas y así, ¿no? Pero pues a lo mejor ahora me ganan los nervios y pues la verdad me ganó. De hecho, uno de mis primeros. No, o sea, se puede entender que te ganen los nervios, pero eso no justifica no regresar el dinero, ¿no? No lo sé, yo digo. Entrevistas y me ganan un amigo, o no sé decir los nervios así. Ah, pero para que tú devolverla, para ahí no te ganaron los nervios. ¿Por qué no devolviste la plata? ¡Eso! Sí, exacto, yo te lo doy, el dinero te lo debo y no es que nada públicamente quiero pedir una disculpa por eso, o sea, que estuvo súper mal de mi parte. Vaya. No ¿Cómo una de cal por cuantas de arena? Bien. crees que tú, como una supuesta youtuber Nos dio profesional, disculpas. influencer profesional, que sale en medios, que se vende como alguien que es bastante profesional y que nosotros somos los enviados, ¿no crees que es una falta de respeto que más de 3 años más tarde tú vengas con esto y vienes por la situación, ni siquiera lo estás haciendo de corazón, vienes porque la situación te alcanzó y ahora sí te conviene limpiar tu imagen? ¿No crees que eso es una falta de respeto y una mentada de madre para mí? Sí, a lo mejor. Me siento así como la parte de la película de ¿Dónde están las rubias? Que están así, güey, así, vamos a hablar de mamás, güey. Algo así como esa escena, no ma, es cine. Pero pues creo que lo A mejor lo mejor sí, a lo mejor, o sea, no piensas, no te carbura la cabeza para pensar que 3 años más tarde, o sea, es una falta de respeto. ¡Toma!
Sí, es una falta de Es lo que les digo, que también molesta que la gente se haga todavía deja. Tras de que sabe la gente perfectamente lo que hizo, que se quieren hacer así como de, ay, siento que eso es como, híjole, un intento horrible como de quitarse responsabilidad, que obviamente tienen. No. ¿Cuántos años tienes, Charlotte, por Dios? respeto muy grande para ti, definitivamente. Pues, Y creo que públicamente yo me quiero disculpar aquí de todo corazón. Yo sé que a lo mejor estás súper enojado, yo sé que a lo mejor nunca me vas a perdonar de que obviamente pues yo me haya ido y no te he dado una explicación y que fue una irresponsabilidad de mi parte súper grande, fue una responsabilidad muy grande y que tuve que haberte dado la cara definitivamente antes, ¿no? Y haberte dicho, no, mira, ¿sabes qué? Pues mi responsabilidad es regresarte el dinero y pues así. Pero sí, fui una persona bastante irresponsable qué buena pijamada, qué buen chismecito. en quedarme con este dinero y te quiero, primero que nada, disculparme de todo corazón contigo. Y bueno, posteriormente, pues sí, obviamente, digo, no sé si tú quieres y eso, pues hacerte la devolución del dinero y pues más que nada también disculparme por reiterar, porque sí fue una irresponsabilidad muy grande de mi parte. Creo que, o sea, más aparte de que te dejé plantado, me quedé pues en ese entonces con lo que me habías dado y eso, Exacto. de muy mal plan. Ah, qué diferencia. Cuando, ay, no sé, ay, cuando se hace güey, a cuando dice, sí, la neta, sí me equivoqué, te voy a devolver el varo, no sé qué, una disculpa. Vaya, qué diferencia, Charlotte, ojalá, o sea, ves como si puedes, güey, ojalá esa Charlotte que sí se empieza a ser responsable de las metidas de pata que todos tenemos, güey, ojo, todos las tenemos. Pero pues sí, es mejor, güey, es mejor. O sea, ya de todas maneras, pues ya ahorita no estás en el mejor momento de tu imagen y a lo mejor, pues yo te diría, pues nunca la vas a recuperar, pero por lo visto también no es que antes, te digo, tu contenido fuera así como, súper educativo y una joya así del internet que todo el mundo tenía que ver. Pero igual, o sea, se respeta y tú estás en tu derecho de crear tu contenido, pero que haya libertad como para hacer tu contenido, pues si no exime de que si haces declaraciones horribles, como eso de que te gusten mucho más chicos que tú, si ustedes saben a lo que me refiero, pues está horrible, o en este caso que te pague por un servicio y no lo des, digo, al menos que chido y la neta sí, te lo reconozco, hay gente que ni siquiera 3 años después ni con presión social hubieran dicho, va, yo la cagué y te devuelvo el dinero. Qué bueno que tarde, pero pues si lo estés haciendo, eso, pues eso está bien, güey, te digo, si se puede, Charlotte. No, decir que el dinero me lo vas a regresar, como es que si yo quiero que me regreses el dinero, que me lo vas a regresar y con comisión. Aquí no es que si yo quiero, que lo vas a hacer. Es que se está recho. No, tú fuiste muy accesible, fuiste una persona muy accesible. De hecho, tú me ayudaste, no sé si recuerdas que yo te dije, pero ¿cómo se hacen los depósitos? Porque yo no sabía. ¿Cómo se hacen los depósitos cuando una persona vive, por ejemplo, pues en Estados Unidos? Y ya me dijiste, mira, tienes que crear una cuenta, ¿cómo se llama? Ándale, una cuenta PayPal e incluso tengo las conversaciones de que me dirás. A ver, incluso después de que no viniste, yo te estuve buscando y te dije, veamos cómo resolvemos. ¿Qué? Te pusiste a darme larga, cerraste tu Instagram, fui a tu Instagram en privado y lo que me dijiste, que tu manager, o sea, según yo estaba hablando con el manager. ¿No crees que eso es una mentada de madre y una falta de respeto? Y te ríes porque es cierto. una falta de respeto muy grande. Y te lo voy a preguntar directamente, o sea, ¿lo hiciste por burlarte de mí o de verdad si estás así de pendeja? ¡Oh! ¡Árbitro! ¡Hala! Mira. O sea, dime, si te estás burlando, si te burlaste de mí, dímelo. Hasta ahí todavía te lo digo, va, al suave. Pero no me cabe en la cabeza cómo una persona puede actuar así. Por eso te lo pregunto. O sea, ¿te estabas burlando de mí o si estás así de malita de la cabeza? Ok, no, la verdad, en ese entonces sí lo hice porque dije, van a subir todos los haters, me van a atacar, o sea, como que me sentí... Se lo agarró relax, porque a lo mejor otras personas en cuanto te endejean ya te hubieran dicho, ya como es luego esta señora que igual se pone enseguida en sus, como dicen, en sus muños, pues digo, se entiende porque está molesto este güey, ¿no? Pero
Pero ay, se puso bueno. Y en última hora, pues mal. Porque de hecho acaba de pasar bueno, ahora sí que ya ni para qué recordarles la estación que pasó el tren, si te acuerdas que acaba de pasar de un chico que hace videos, justamente coincidió con esa fecha. Y y me dio como que de repente dijiste, pues es que van a subir los audios, van a subirlos, bueno, más que los audios, las personas que a veces hacen videos y eso, y pues Pero sí, Oli, es que también nos das mucho material, no mames. pero no, que la que propuso eso fuiste tú. Sí, yo fui la que le propuse porque dije, pues, Exacto, entonces no hay que ser tan, no hay que ser tan imbécil, pues ahí había de 3 sopas. O regresabas la plata. Ella misma se disparó en el pie, entonces, ¿para qué? Más aún, ¿para qué sugieres? Ay, hay que hacer que la gente entre para exponerme más. Si al final sabes que lo que menos querías era exponerte así. O sea, no, es que sí, no tiene sentido. Si yo fuera este güey, también estaría bastante molesto. O hacías la charla y me decías a la mera hora, no dejemos subir a nadie, que ojo, yo no iba a dejar subir a nadie si me decías que no, o le hacías huevos y ya te metías a la charla de una vez con todo y todo. Pues no pensaste, tu opción fue, me quedo con la plata y me voy a comprar mis cositas al tianguis. Porque eso es lo que fuiste a hacer con esa plata. Esa fue tu opción, o sea, la youtuber, influencer profesional, la que ahorita anda con el culo en la mano, esa fue su solución. No pensaste nunca. sí, la verdad fue un error muy grande de mi parte y me vi muy mal, me vi como una persona, pues como dices tú, muy... Qué fuerte. Ay, sí se puede decir eso, ¿verdad? Güey, ya te arrastró, ya te pendejeó, ya. Ay, cine, güey, esto es cine. Como una persona muy querida, pues como muy mala onda de mi parte, o sea, entonces sí me quiero disculpar contigo de todo corazón, porque yo sé que a veces, por ejemplo, pues cuando hacemos contenido para internet nos esforzamos, ¿no? Nos esforzamos muchísimo para pagar alguna colaboración, hacemos como que Suscríbanse. hacemos nuestro mayor esfuerzo para entregar al público lo mejor que tenemos. Y que yo me hubiera quedado con el dinero de ese entonces, sin darte la cara, sin darte los mensajes, sin darte una explicación. Pues sí, se me hace... O sea, ahora que lo analizo, güey, qué mal pedo, o sea, sí fue súper mal. Ahora que lo analiza, o sea, antes lo habías pensado, antes se te hizo fácil. Simplemente sí de plano se me hizo fácil. O sea, de que dije, no, pues es que yo no, o sea, simplemente que ya no asistes a la entrevista y que ya no le di la cara, ¿no? No, pues sí, claro, como una persona estúpida, como una persona tonta, ¿no? Sí, no la verdad. Ok, que soy payaso, te he contado un chiste para que te estés riendo, ¿o qué? ¡Oh, no mames! ¡Oh, la verga! La tienen contra las cuerdas, cabrón. Te estoy faltando de respeto yo riéndome de ti. No, disculpa, perdón. Yo no te estoy contando chistes, no estoy vestido de payaso para que te estés riendo, esto es algo serio. ¡Y la mantiene entre las cuerdas! ¡Le da los riñones! ¡No mames, güey! Le está dando con todo, güey. Como dicen en Los Simpson, ¡ya ojalá! ¡Ya está morida! Ya ven que hay que decirlo así para que YouTube no se enoje. Y como aquí ya se aventaron la cuota permitida de groserías, no mames. Qué buen chisme, güey, no mames, es cine. Serio, y esa estupidez que tenés es lo que te está metiendo en problemas. Yo no sé, yo lo que quiero es mi plata con todo y comisiones, ¿ok? Que hagas un video en tu canal disculpándote por esta situación y ya. Sí, claro que sí, yo me comprometo a regresarte el dinero, las comisiones. No creo que haga el video, a ver qué dice. Y pues hacer el video para mi canal, disculpándome contigo, de todo corazón, a subirlo. Hay testigos. Según va a ser el video, yo no creo que al final haga el video. El varo sí, quiero pensar que sí lo va a regresar, pero no creo que haga el video. Miren quién regresó. Miren quién está aquí. Kika, sí, la Kika preciosa. De hecho, primero les grabé el otro video que les estaba comentando, que estaba haciendo justo cuando empezó el en vivo de Luca y Charlotte y así. Y ahí les presentaba un poquito más a Kika y todo, pero lo más seguro es que este video lo suba primero, entonces bueno, ahí luego estén atentos del otro, porque ahí igual Kika nos estuvo acompañando un buen rato, ¿verdad, preciosa? Desde acá, para que te vean, es más, la voy a cargar como en el otro, para que la vean bien. Ay, toda preciosa, anda con su doble pijama, ¿verdad? Anda con su ponchito,
Sí, enséñales tu ponchito, ¿verdad? Está bien calentito, es que tiene como, ya saben, como borreguito adentro. A ver, hija. Uah. Y pues más que nada reiterarte otra vez mis disculpas de todo corazón pues, por esa situación. Y ojalá que en algún punto de tu vida, no sé, yo creo que después de esta situación pues solamente desconfías, ¿no? De a veces Sí, güey. las colaboraciones y eso y así. Entonces, yo sí me comprometo a eso, a esas tres cosas. Regalarte el dinero, hacer mi video con mi canal. Ok, y Y ese después dinero, el dinero con las comisiones, con las comisiones. ajá, y ese dinero ¿para cuándo lo tendría entonces? Ajá. Sí, es importante mencionar eso. ¿Cómo va a ser el trato? ¿Cuándo va a ser el trato? ¿Y qué garantía hay? Hey, porque mi PayPal aquí está abierto, lo tengo. Ajá. Sí. ¿Cuánto sería con las comisiones? No sé, ponle que PayPal cobra tú lo sabes mejor que yo, cobra el 10% de comisión. Entonces sería en total de comisión $220. ¿Cuánto es eso? Ay. Existe Google y conversores, Charlotte, no mames. Y debería, incluso si yo fuera mierda, debería cobrarte más por los 3 años que han pasado, y debería. Pero no. ¿Para qué? Si yo sé que... Ay, de fondo se escucha Salem. Es que Salem anda en celo. No le he podido. Ahí les va rápido. Salem tiene una hernia. Y pues necesito juntar para que cuando se haga la operación de la hernia, también se esterilice de una vez, se opere de eso. Entonces, pues andamos juntando. Pero entonces, mientras, pues ahorita ando en celo. Y la tengo obviamente aparte de Onigiri, que Onigiri sí está operadito y todo, ¿no? Él sí, como afortunadamente no tuvo ningún otro problema, lo operé desde chiquito y todo, ¿no? Pero con Salem sí, nos hemos detenido por eso. Entonces ahorita anda, hable y como sabe que Kika está aquí, imagínense, van a querer estar aquí las dos encima y no, todavía no se tienen tanta confianza. De hecho, Kika no es tan fan de los gatos, pero justo poco a poco he hecho que vayan conviviendo y todo, entonces bueno. Vamos a seguir porque si no voy a quedar aquí media hora hablando de estos peludos. Si una persona que tiene dinero, que presume dinero, no anda haciendo este tipo de ratería. Uh-huh. Sí, no, de plano no. Pues, Basura. ¡Oh, la verga! ¡Hijo de basura! Imbécil. ¡Imbécil! No sé, pero yo aquí voy a pasar mi PayPal en tu chat, Luca, para que quede constancia de que yo sí mandé mi PayPal. Verga, a ver, aguanta, Y porque que si no se estén ahí. emputó y le dijo basura, imbécil. sí, no, de plano no. Ve, aguanta. Pues, Basura. Uy. Pero, Sí, después dijo como de plano, no, No imbécil. sé, pero yo aquí voy a Sí, pasar mi está PayPal bien voy a pasar mi encabronado. PayPal en tu chat, Luca, para que quede constancia de que yo sí mandé mi PayPal y Ujú. que no estén ahí pues jodiendo de que no. Dame un minutito para fijar el mensaje, Caru. Verga, sí se puso fuerte, ¿eh? Para robar son buenos, para robar son los vergas. Dame un minuto, ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! Y aquí está. Qué fuerte, güey. Vamos a ver. Si quieres, pásalo ahí en el chat y ya lo fijo. Bueno, ahí está. Yo no sé esta persona qué plazo o qué garantías me va a dar para devolverme el dinero, pero que quede claro que yo vine aquí y le dije la plata, ¿ok? sí, no quiero reiterarte otra vez pues, las disculpas y de todo corazón disculparme. O sea, sé que fue una irresponsabilidad muy grande de mi parte. Y yo obviamente sé que Sí aguantó vara Charlotte, aguantó vara porque, hijo, no mames. Luego hay gente que, debe varo y todavía cuando les dicen se ponen groseros, ¿no? Entonces, se aguantó vara. Al menos, ¿no? pues a lo mejor, o sea, más bien tú sigues súper molesto, Pero y fue lo vas a pinche estar, caro, ¿no? no mames. Pero independientemente de todo, pues ojalá que algún día pues sí me perdones pues por esto. Y pues no, así yo me comprometo a realizarte ese depósito lo más antes posible. Y pues subir yo las capturas también de cuando yo te he hecho el depósito a mis redes sociales. Que ya se acomodó Kika aquí abajito, sí, y aquí acotadito en mi pies.
Eso, y te voy a pedir por favor que se las mandes también a Luca, porque Luca está siendo intermediario y yo no quiero que el día de mañana tú, siendo la persona que eres, que no te voy a decir por respeto a Luca, andes diciendo, ay, yo le pagué o le mandé hasta de más o no sé qué. No, manda las capturas a Luca y si quieres incluso haces un video en tus redes sociales, grabas la pantalla donde se vea, porque yo no quiero que me andes metiendo en nada de lo tuyo, que le pagué más o que yo te exigí más, nada. Dame lo que me corresponde y pues ya de ahí lo que hagas me vale gorro, no importa tu vida. Sí, de acuerdo. Sí, súper bien. Entonces yo me comprometo a eso y una vez que ya se haya que yo el pago, puedo compartir el video y lo comparto en mis redes sociales. Se lo paga Luca obviamente primero las capturas de que ya se lo pague. Sí, porque vamos, para los que estén escuchando esto, Luca va a ser de intermediario porque yo en esta persona, y yo se lo voy a decir de frente, No creo. yo no confío porque es una basura, a mis ojos es una basura, a mis ojos es una persona irresponsable, una persona rastrera, y si es una tercera persona la que está involucrada acá, yo no confío. ¡Grítalo, mi ciela! Me está pidiendo disculpas, las disculpas están asentadas, pero yo no las acepto, simplemente es lo que lo hace sentir mejor a esta persona, porque para mí no son disculpas sinceras, y se lo digo así, no son disculpas sinceras, lo está haciendo porque la situación alcanzó a esta persona, y te lo estoy diciendo de frente, Charlotte, para que después no andes así como haces tú, que lo dices por detrás, no, yo lo digo de frente. Esta persona está pidiendo disculpas porque la situación ya le alcanzó y quiere limpiar su imagen, porque así se manejan este tipo de rastreros, que después, cuando ya ve... Verga, hasta yo estoy incómodo, güey. Eso que me mama el chisme y... No, hasta yo estoy bien incómodo. el problema negro y duro, ahí se quieren cobijar. Así que sí, las disculpas, como te lo digo, Charlotte, están asentadas, pero yo no las acepto. ¿Estás satisfecha? Sí, todo súper bien. Y pues obviamente yo comprendo muy bien tu enojo y eso. Claro que sí, lo entiendo. Bueno, al menos dejó de reírse, ¿no? Porque sí, hace rato yo también estaba así de chale. Yo que sé, güey, también me hubiera enojado, ¿no? Pero vamos a pensar que se estaba riendo de nervios, pero pues la neta sí debería de quitarse esa costumbre porque sí se ve mal cuando está ahora sí que en una conversación seria, sobre todo de esta índole. Con muchísima razón, entiendo muy bien. Fui súper mala onda, fui súper mal todo en el pasado y todo eso, y pues más que nada también agradecerte que pues haya subido y así, ¿no? Porque pues, creo que si ves a alguien más, pues ya nunca me voy a ver, o sea, ya simplemente creo que, o sea, me cobras sin hablar, ¿me explico? Y pues, pero... No, hija, que se tiene que dar la cara por las cosas que hace. ¿Qué pasó? No has aprendido con Mr. Doctor que hay que dar la cara por las cosas que no hace. Sí. ¡Toma, güey! Ah, no mames, le está dando con todo, Kika. Sí, definitivamente sí. Ajá, entonces, no, que yo no es que te iba a cobrar, yo te tenía que confrontar. ¿Por qué? Porque sí, porque quedamos en una cosa. Yo no te iba a decir que, ay, regrésame la plata. No. Yo sí, y te lo estoy diciendo aquí. Yo iba a venir aquí y te iba a decir tus cosas en directo, de frente. No como tú que con tus cuentitas falsas y con babosadas. No, ¿para qué? Cuando yo te lo puedo decir de frente. Sí. Entonces, yo creo que mi participación ya no es necesaria acá, Luca, porque la verdad es que creo que pues sí, sería redundar en lo mismo. Que nada más va a ser más corajes, güey. Esta persona se compromete, dice, a mandarme las cosas. Yo ahí dejé mi correo piñado y pues no tengo nada más que decir, ¿ok? Se agradece el espacio, Luca. Muchas gracias, muy amable. Discúlpame tal vez algún comportamiento, algún comentario que haya tenido. Pues es tu canal, igual es tu caso. Y pues nada, a la espera, Charlotte, de que sí se cumpla eso. Y quiero también de una vez un plazo. Más o menos en qué plazo se me va a regresar ese dinero. De una. No sé si me puedes dar el plazo de este mes, el mes de enero. Ok, ahora pues, yo el 31 de enero quiero ver ese dinero ya regresado en mi cuenta. Sí, el 31 de enero todavía tienes que tener el dinero y el video arriba de las redes sociales. Disculpando, me conté. Sí, y en ese video de una vez enseña las pruebas porque no quiero que me anden en intrigas y que se te coaccionó, que no sé qué, nada de eso. Y lo vuelvo a repetir, y esta es una captura de lo que yo te mandé, ¿ok? Para que nadie diga que es coaccionado. Y ya. Ok, Luca, entonces paso a retirarme, Luca. Muchas gracias por el espacio y no sé quién más va a entrar. Así que ¿quién sigue? Next. No mames, ahora sí. No manches, ¿cuánta gente ha de haber formado ahí para papeársela, güey? Bueno, pues ya eso veremos viendo el directo un poquito cómo se desarrolla, pero pues gracias a ti, Carlos. Está bien, me alegra que hayan logrado hablar y que hayan llegado más o menos a algún tipo de acuerdo. Que nos hayan dado este chismecito. Espero que se cumpla, porque pues hay que ser conscientes, ¿no? De que hay que tener palabra. Entonces, pues gracias a los dos, pero todavía otra vez, lo seguimos nosotros. Esto no fue hablar. Así como de, tú quédate que apenas esta era la entrada, no más, güey. Esto fue básicamente yo dándoles par de... Mejor ni digo ya, porque pues es tu canal, Luca, y no quiero faltar respeto en casa ajena. Sí, lo agradezco.
Arre. Vale, pues, bueno, chat, antes también hay que les quiero agradecer la compostura. Recuerden que podemos estar en desacuerdo con las personas, pero pues el ambiente tiene que estar bien, porque se intenta llegar pues a arreglar situaciones, no empeorarlas. Entonces, Charlotte, a mí, pues son varios temas los que sí quiero tratar contigo. Creo que la gente merece pues más de una disculpa de tu parte. Y me gustaría empezar por el tema de las inteligencias artificiales. Es evidente a estas alturas pues que no todos los audios pues son actuales, ¿no? Hay muchos audios que ya tienen sus años, que desafortunadamente pues el avance de la inteligencia artificial no puede hacer ciertas cosas, como dar ciertos golpes, como tragar saliva, todo eso. A mí me gustaría que también en un audio chasquea, de órale o algo así. dijeras, ¿es verdad que esos audios son inteligencia artificial o quieres aceptar algo distinto? No, posiblemente no eran como de que ya, nada de eso. Pues por ejemplo, de que yo vi que Mr. Doctor, el doctor Octavio, pues es que sacó el audio, ¿no? Dice de que, ya no, para qué mencionarlo, obviamente, sí está muy feo. Pero pues yo recuerdo ahí que sucedió que obviamente en esa ocasión yo fui con mi novio, con mi actual pareja, al centro de Coyoacán, y entonces recuerdo que una persona nos grabó, obviamente sin darme cuenta y así, y subió el video y lo compartió en TikTok, y ese video se hizo súper viral, y mi novio es como una de las personas que no le gusta estar como en el ojo público, más bien con Carlos. Uy, Se fue ahí el pedo. Se te cortó, nos quedamos en que no le gusta estar en el ojo público, pero cada vez no se te escucha. Relajo. Chat, Tontito no va a entrar, ¿vale? Tontito no, pues no. Sí, le mandó unos audios horribles, y Charlotte. Bueno, y curioso que se le cortó. Bueno, pues es que, miren, yo no puedo poner probado ese video si no hay una constancia de todo lo que se hablaba en ese video. No, simplemente quiero eso, porque sé lo que le preocupa, no, pero también quiero que entienda lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Que es la congruencia con las personas a las que se ha apoyado. Sí, entonces, la confianza pues, que se ha ganado por su audiencia, Luca, güey. Por favor, Arturo, tranquilícese. Todos en el chat tranquilos, ¿vale? Con Carlos y con otros canales de contenido. Ahora no es el momento, y no lo será. Osita de peluche. A ver, mi señor Portugal, hola, no te escuchas. Yo creo que desconectaste tus audífonos y si quieres volverlos a conectar. Se le fue ahí el audio la share. Ahí está, ahora sí te escuchas. ¿O no? Sí. ¿Rock? Sigue aquí dentro, solamente no tengo los audífonos. Ahí está. Ahora sí te escuchas bien. Ya. Ay, perdón, es que me están entrando llamadas de mi novio, pero... Creo que tengo pelos aquí, cabrón. Es verdad. Sí, yo te comentaba de que, o sea, fue cuando yo estaba en el centro de Coyoacán, pues una persona obviamente que pues yo no sé quién era, ya me lo he hecho ver. Pero me grabé en el centro de Coyoacán y así, y subió el video y el tontito lo reposteó. Lo reposteó y habló de eso en su canal de YouTube y así. Y yo me enojé con él porque yo dije, ay, o sea, yo le había dicho que no le gustaba obviamente a mi novio pues salir como en el ojo público, ni que lo grabaran, ni que lo exhibieran, eso. Y pues yo creo que también que cuando una persona pues a lo mejor acepta o quiere que no se le exponga públicamente, pues de alguna vez. Pero no, ¿tú te andas exponiendo? Pero pues bueno, Entonces, independientemente de eso, yo reaccioné súper mal, yo asumo eso, o sea, reaccioné muy mal ahí en ese entonces, y pues fue cuando le mandé ese audio que publicó Mr. Doctor, que vi que se hizo súper viral en TikTok, en Twitter. Y entonces, pues, pasa, sí, pues sí, ¿no? O sea, se lo mandé así de que yo en ese entonces, la verdad, estaba apenas iniciando mi transición, y recuerdo que recibía muchos comentarios, pero ahora sí que mucha gente va a poner a lo mejor en los comentarios de que siempre me escudo de que soy una chica trans, o que a lo mejor, pero la verdad es que siempre he recibido como mucho bullying por esa parte, ¿no? De que siempre eso no justifica que tú seas basura, güey. Entonces en las redes sociales pues, no ha sido la excepción, en parte me lo he ganado, ¿no? Pero, te lo recordaste. Pues ese día estaba yo muy mal por el gel, y estaba yo ya pues, muy tensa, estaba yo también muy tensa porque mi novio se enojó conmigo, y dije, ay, no, o sea, dije, a lo mejor hasta me dejan, porque yo lo expusieron públicamente, como que le gusta, que lo expongan, y eso. Y pues fue cuando me dice, ay, y después dije, ay, no quisiste, ¿por qué se lo mandaste? No, tampoco. Ajá, sí, me tiene que aclarar.
lo publicó Mr. Doctor, lo compartió, fue uno de tantos los que hemos compartido ese audio, pero el audio se lo envió a Manuel, me preguntaron también lo doctor, puse. le damos un saludo. Pero, a ver, tú en ese entonces dijiste que era porque estabas en tratamiento de hormonas. Entonces, ¿qué fue? ¿O era que no sabías llevar el bullying, o era que estabas en tratamiento? No, yo creo que era que no sabía llevar el bullying. Y yo creo que es más que nada esa parte, que no sabía llevar el hate, que no sabía cómo controlar. O sea, la Cuando fecha, tú esto, digo, tú no tienes hate, pero no sé si te ha pasado, ¿no? De que oyes un comentario que no te gusta y como que... Entonces yo creo que me pongo esa parte. Yo sí he tenido hate, sí he tenido hate, pero, a ver, yo no he doxeado, yo no he mandado amenazas, yo no he hecho esas cosas. Yo creo que tú, como, mira, ayer que estábamos hablando, me diste mucho la impresión de que todavía ayer pensabas que todo esto se hacía por visitas. Y a mí me sacó un poco de onda porque dije, güey, esto no es por visitas, o sea, como que no se da cuenta que en realidad el problema es que no algo realmente serio. Ahora, a mí me confunde un poco la parte de tu novio porque, a ver, dices que es tu pareja actual, pero por otro lado en redes dices que Iván es tu pareja actual. No, es que no entiendo eso, es puro... O sea, no es real, obviamente. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros qué es el personaje de Charlotte y cuál no? Claro. Yo te lo voy a decir así, para mí tu video más transparente. Pues es que aparentemente como que no tiene coherencia lo que dice luego, o sea, es lo que a muchos nos brinca, así como de... no sé, no comprendo, no hay congruencia luego, ¿qué onda? Es uno donde sales vestida de blanco con rayas negras. Que empiezas a hablar de un tema bien serio, de una forma bien diferente, todavía tienes ese cabello corto. Y luego me topo con Charlotte que dice que su país favorito es Europa. Y digo, güey, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué parte es el personaje y qué parte eres tú? ¿Ya? Pues yo creo que no tengo mostrado como tal como yo en las redes Espérenme. sociales. No mostrado más yo. Le fui a dar ahí un premio a la latosa. Pero en mis redes sociales yo creo que lo tomo más como honor a veces, ¿no? Como por ejemplo ahora que compartí lo de que a mi novio, y obviamente Iván es mi novio, es mi amigo. Y así, pero trato de tener como cosas personales discretas, ¿sí me explico? O sea, sí, casi todo lo que haces es por llamar la atención, las visitas y todo eso, ¿no? A ver, la buena persona muchas veces se dice mal y tú has estado en los dos polos. Has hecho cosas bien ridículas para llamar la atención y, bueno, te estás subiendo ahorita, como dices, al mame con Iván por llamar esa atención, ¿no? Pero a ver, no nada más le enviaste los audios de amenaza a Tontito. Años atrás, cuando le dijiste que le ibas que se abran las naritas y todo eso, ¿tú estás bien consciente de que eso fue un tipo de acoso? Ay, no, esos audios son de las cosas que yo digo, porque lo vi, pude haber vivido tan bien sin escuchar eso, es horrible, tan de mal gusto. Bueno, que fue acoso, así tal cual, fue acoso. Sí, fue acoso. Es algo que no te pidió y está en otro video donde tú dices que le mandaste fotos mostrándole que bueno, que todavía como que lo tomabas como a ver hasta dónde llega, cuando pues, evidentemente no, y yo creo que Manuel pues no decía nada porque tenía aparte, y o sea, imagínate, tenerte encima y además tener a la audiencia encima, ¿no? Haciéndole carrilla de los audios, porque hasta hoy nos seguimos riendo, pero no sabemos realmente qué tanto impactó. Qué tan traumante fue para él. O sea, ¿por qué tú te sientes con la libertad de mandar esas amenazas y de mandar esos audios de acoso? Pero cuidado, y hubiera sido al revés, porque ahí sí, transfobia, no sé qué, o sea, es lo que también, por eso les digo que la comunidad trans nos deslindamos de esta persona, porque no nos representa, al contrario, o sea, nosotros tratamos justamente de enseñarle a la gente que no somos este estereotipo de persona. Creo que más bien ella cree que así tiene que ser una chica trans. Quiero yo pensar que por eso luego hace las cosas que hace, pero no, o sea, de verdad que no tiene que sobreactuar la vida ni hacer así como de mucha opulencia, mucho yo y mucho bar y muchos hombres y muchos escándalos. No, güey, o sea, bueno, al menos si quieres como ser activista y decir lo que es correcto, pues no puedes ir violentando a los demás, güey, no. ¿Qué? No te pidió y está... Miren, ¿quién sabe qué pasó? Se regresó. Llamar esa atención a ti, ¿tú estás bien consciente de que eso fue un tipo de acoso? Bueno, que fue acoso, así tal cual fue acoso, todos mostrándole que bueno, ya. Que todavía como que ya lo tomamos como a ver hasta dónde llega, cuando evidentemente no, y yo creo que Chingao, ¿qué pedo? Es que como que se reinicia, ¿qué onda? Ya. O sea, no, sí. ¿Se arregló?
Ya quedó, le voy a regresar tantito. Tanto impactó en él. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué tú te sientes con la libertad de mandar esas amenazas y de mandar esos audios de acoso? Pues hasta nos habíamos quedado un poquito más adelante, pero ahí lo voy a dejar correr. Pues bueno, yo recuerdo ese entonces, o sea, más bien, como que lo que sí quiero aclarar es que yo nunca le mandé a él así fotografías, mías, o sea, sin ropa y eso no, eso es hasta si yo nunca le mandé eso. Sí, así, no lo dices así, dices que muestras, pero no tanto, ¿vale? O sea, ella misma en el video lo menciona. Ajá, exacto. Yo recuerdo que no sé si te acuerdas que yo hice videos en YouTube también así como chistosos de que hay mi novio Manuel de Guadalajara, ¿no? Y así, pero yo lo hacía pues por mami, obviamente. Y también veía los videos que él me dedicaba y que él me hacía en su canal de YouTube. Y pues los videos eran también, yo sentía que eran de mami, ¿no? Porque a veces pues me tiraba hate y eso, pero dije, pues es que se ve ganando, chicos, ¿sabes? Que Soy yo, da mucha flojera, Charlotte. Es por ser grosero, pero como que es así de... Chale, con razón tiene que ser tonterías para mantenerse en el spotlight. No sé, no transmite nada al hablar. fuera del internet, o sea, a lo mejor lo hacía por subirse al mame de la primera 3, pues como todos lo hacen con Aime y eso a que la odien realmente, pues no. Eso es lo mismo que yo pensaba con él y que sigo pensando, ¿no? Ah, ya sé que me faltó aquí. Vamos a adelantarle la velocidad de reproducción también. Listo, mejor. ¿No? Si no es un chico lindo, nunca lo conocí en persona. Mejor. Entonces dije, pues obviamente es parte del mami y los videos que me dedica y obviamente también ya, o sea, de lo que yo dije en mi video, de lo que tú me estás comentando, pues estuvo mal, ¿no? O sea, es como excederse un poco, ¿no? Claro, pero mami no solo fue con Tontito, también con Amado. O sea, Amado también le enviaba audios. Amado es el de Cálidos, ¿no? El de maquillados. Ajá. Ay, pues a él me recuerdo que le mandé a mi video. Bueno, Creo que eso es lo peor, o sea, que... Ay, ni me acuerdo que, pues, güey, peor tantito. Ojalá te acordaras para hacerte... Ojalá te acordaras, güey, porque la neta... Ay, chinga, ¿qué me busca? Porque la neta queda peor así de que... Ay, ni siquiera me acuerdo, güey, qué horror. Entonces, ¿qué cabeza de... ¿Qué tienes que no te acuerdas de lo que haces, güey? Que eso no está chido, es una red flag, güey. Mandabas gemidos y mandabas dale Amado y cosas así. Bueno, no es que no sé si te acuerdas que me decir, sí. Horrible. No sé si te acuerdas que te mandó la voz así, ¿no? Y entonces yo me subí al mame, ¿sí me explicó? O sea, eso no es chiste ni subirse al mame, eso es acoso. Ni más ni más. Ahorita que lo pienso, pues es una estupidez, obviamente. No. Claro que es una estupidez. Horrorosa. Siento que ya soy he evolucionado ya. Eso fue hace como 2 años, creo, 3 años, ¿no? Más o menos. Pero también los videos que me dedicaban ahí, pues ya... Pues no has evolucionado tanto, porque apenas hace meses, bueno, un año, poco más, poco menos, Wendy, Paola, ¿no? O sea, tú vienes a ver si has evolucionado, pero yo te doy igual. Ahora, no, por ejemplo, yo creo que ahorita ya me llevo bien con ella. Claro, pero no sin antes haber hecho el argüente. Exacto. Estas cosas que pasan, me trato muy bien, la verdad. Que es parte de lo que reaccionamos hace rato. Creo que igual fue más grande y hubo más dimes y diretes, pero bueno, fue más o menos algo así de, pues, que anda ella hablando del cómo viven su transición otras mujeres trans, ¿no? Pues, ¿a ella qué? Linda ella y eso. Yo fíjate que lo único que trataba de, no sé si te acuerdas que fue una entrevista con Gustavo Adolfo Infante y ahí me preguntaron de que si yo creía que esa es la que reaccionamos en el video que voy a estar subiendo después de este. Las mujeres trans nos representaban. Yo dije, desde que Wendy se me representaba a las mujeres trans. Y a mí se me salió decir que no. Se me salió decir que no porque dije, bueno, es que... Pues, y a mí se me salió decir en mi reacción que tú tampoco. Pues yo realmente sí me siento mujer. Y a lo mejor aquí va a haber audiencia en el chat y eso que no está de acuerdo, ¿no? Porque a veces que a lo mejor por muchas cosas que no haga, muchas cirugías, que también que voy a ser mujer y entiendo yo esa parte de la gente que... No. Yo no diría eso. Yo diría que lo que nunca vas a hacer es buena persona, güey. Que pienso así, que no pienso cambiar el pensamiento de las personas. Pero lo que yo me refería en ese entonces es que, pues para mí ser una mujer trans es ser una mujer completamente. No me importan las cirugías, no me importa las hormonas, nada de eso importa. Lo que importa es quién tú eres, o sea, desde adentro de tu ser. Y a veces se refería
pues ella misma como Carmelo, o como el comentario de que se refiere como hombre a ella misma, que es muy respetable, porque cada quien se puede identificar como quiera, Sí, pero a mí en lo personal, pues como que no me identificaba tanto con ella. Pero lo que pues es que no es de a huevo identificarte con ella, cada quien, como les he dicho ya hasta el cansancio, cada quien vive su transición como mejor la acomode, güey, y ya. A mí en esa entrevista es justamente que cada persona tiene el derecho de identificarse como quiera, ¿no? Porque esto es parte del arcoíris de la comunidad. Ajá. Ok, pero ahorita hablamos de comunidad. Sin embargo, tú a mí has insultado o intentado hacerlo diciendo que yo atrás de closet y encima me dijiste CFA porque ni me querías mencionar. Ah, De hecho, yo sí, estoy es cierto. o sea, yo sé que tú ves mis videos porque me lo dijiste, sé que sabes mi nombre y todo, pero no Sergio Abel, ¿no? Bueno, pues ya te aventaste 2 por 1, le dijiste trans de closet a Sergio y a mí, a Victoria, le decías Vic. Igual lo que les comentaba en el video que subí hace unos días, sí es posible ser homofóbico siendo gay y sí es posible ser transfóbico o transfóbica siendo trans. Charlotte es el ejemplo perfecto, que utiliza luego a la comunidad como un mismo insulto, pero se nota que es porque ella misma sí lo cree. Yo honestamente sí, luego con tal de chingar en internet, luego a esos señores que se notan así como súper homofóbicos y que se nota que les va a molestar, que lo peor que le puedes decir o hacer es como hablarles en femenino, echarles así como el piropo como si fueran morras, incomodarlos de esa manera, no mames, es hermoso, güey, es hermoso. Pero, por ejemplo, yo ahí lo hago por chingarlos a ellos porque yo sé que para ellos eso es un insulto, ¿no? O sea, es lo peor que les puedes decir, güey, y se desarman y es más, ellos mismos ya dejan de estar chingando y se van. Pero se nota que con Charlotte, porque con muchísimas personas, o sea, cada que se enoja con alguien, su como rebate o justo su insulto es, ay, seguro es trans de closet y reprimido y no sé qué y bla, bla, bla. Güey, o sea, no toda la gente es trans de closet y no, güey, y si sí, ¿qué? Y si no, ¿qué? O sea, pero justo lo que no está bien es que Charlotte a la menor provocación, trans de closet, no, güey, deja a la gente también en paz. O sea, les digo que por eso también las personas que están con, ay, los trans son muy así, pues es que piensan a lo mejor en gente como ella, pero no todas las personas trans somos así. Los demás somos bien chidos y bien tranquis, bien buen pedo. Nada más nos ponemos así como yo con los soquetes, nada más. Víctor, a Diana Corbelo también tuviste problemas con ella. Tú vienes con la bandera de trans y te alto la transfobia, pero güey, tú les llamas a ellos por su death name. Ella es la... Exacto. Por eso les digo, Charlotte Lascurain es una persona trans que es transfóbica también. ¿Eso es posible? Sí. ¿Suena ironía de la vida? Sí. Pero así está el mundo. Ni pedo. Es posible. Es que no lo entiendo. Transgénero como si fuera un insulto cuando tú formas... ¿Por qué utilizas a la comunidad? ¿Por qué utilizas a la gente transgénero como si fuera un insulto cuando tú formas parte de la misma comunidad? Sí. Pues por sonsa, güey, la neta. Sí, mira, o sea, yo no sé si recuerdo los videos, cuando yo estaba iniciando mi transición, nadie me creía que yo era una chica trans y todo el mundo decía, y de hecho hay algunas personas que lo piensan todavía, tú lo dices por moda o por fama, ¿no? Y esta chica que se llama Diana Corbelo. Es que ella, yo sí llegué a ver un video de ella, hace justo unos días. Ya ven que ahorita le están sacando todos los trapitos, sucios. Y había uno donde decía, ay, es que yo quiero ser una chica trans. Y me acuerdo que justo en el video que también subí hace unos días les decía, no es así como trans de que, ay, quiero ser trans, quiero ser astronauta, quiero aprender jardinería, no es algo así como que llega con el tiempo o algo así. La mayoría de personas trans, ojo, sí podría ser diferente, pero la mayoría que yo he conocido y en mi caso, ya nacemos trans, solamente que nos damos cuenta desde pequeños o pequeñas que como que algo no hace match así con lo que sentimos, con lo que vemos y así. Entonces, pero como somos muy pequeños, obviamente, a lo mejor no podemos verbalizarlo, ya hasta que nos damos cuenta de que ya ahora sí que nos hacemos mucho más grandes y maduramos, que decimos, pues es que lo que no me gusta, no sé, es tener chichis, o no tener chichis, o no sé, la cosa es que ya cuando crecemos, sabemos así como, pues es que te das cuenta, ves hacia atrás y dices, pues es que siempre lo fui, pero bueno,
ya somos desde pequeños, pequeñas, ya lo sabemos, simplemente a lo mejor no sabíamos que podíamos ya vivir como nos sentíamos mejor, ¿no? Con nuestro cuerpo y todo, pero bueno, en este caso, por eso es que es raro, como que para mí escuchar de, ay, quiero ser trans, no, o sea, es lo mismo que les digo, si alguien dijera, ay, te quiero tener el cabello morado, o ay, no sé, quiero aprender a nadar, o sea, no es algo así como que, ay, llegas y lo practicas, ¿no? Profe hacía videos en su canal de YouTube que estoy diciendo que pues yo no era trans, entonces no entiendo mi transición. Y dije, ay, pues es que yo voy a una clínica de aquí Ciudad de México porque ahí toman mis hormonas y eso, ¿no? Y ella decía que no era verdad, que o sea, como que yo me sentía mal porque decía, bueno, ¿por qué están tratando de minimizar mi transición? A lo mejor por algunos errores que he tenido en la red social. Pero la pregunta es, ¿por qué si tú llevas esa bandera, insultas a la gente con que es trans o con que es de la comunidad? Sí, como con Victoria, ¿no? De los audios que sacaron de... No nada más con ella, conmigo. Todos. Se queda atrás de ti. Les digo que ella la menor oportunidad, todavía dijera, no, bueno, fue con una persona porque sabía que a esa persona en específico, si no sé, si le hablaba como en femenino o algo así, era la peor mentada de madre que le podía hacer. Y dices, bueno, uno dice, no es insulto, pero sé que esa persona le va o sea, va a ser como que toma donde sí le va a doler y pues luego sí les das ahí, pero un pelo de Kika sí. Pero les digo, en el caso de Charlotte se nota que ella sí cree, o sea, para ella sí es un insulto, o sea, es que está bien cucu ese pedo, ¿no? Pero ella la menor provocación, eres trans de closet, güey. No sé, con tontito asumiste sus preferencias, ¿no? Su orientación, perdón, asumiste su orientación. A Mr. Doctor también ya le dijiste que es trans de closet. O sea, es un patrón, es una constante. Tú, a lo mejor empiezas a atacar a una persona, decirle que es trans de closet. ¿Te parece que ser trans es un insulto? O sea, ¿te parece que tú eres un insulto? ¡Oh! No. Excelente pregunta, mi Luca. Bien, bien, y yo lo hubiera hecho mejor, carnal. Ah, no, o sea, yo sí me siento orgullosa. Pues es que yo creo que he estado, o sea, siento que me falta... Dilo, hablas porque tienes boca y ya, pero no conectas antes de emitir sonidos por ella, güey. Ocasión. Me falta educarme, me falta, obviamente... Te falta educarte, te falta empatía, te falta, híjole, te faltan tantas cosas, Charlotte. Ojalá algún día sí te lleguen, güey, porque neta, para bien o mal, efectivamente, ya sea porque es divertido papearte o por morbo, lo que sea, pero la gente sí, llegas a tener cierta audiencia. Pues ojalá que no sigas haciendo quedar en mal a nuestra comunidad, que tanto trabajo nos ha costado sacarla de estereotipos muy tristes y tan horribles, como para que siga habiendo personas como tú que sigan alimentando esos estereotipos y esas cosas horribles de las que definitivamente no nos representan. Educarme más del tema, me falta controlar mis emociones, me falta ir a terapia a lo mejor y aprender más en cómo a lo mejor enfrentar a eso puede ser tu reflexión, pero ¿por qué crees tú que usar eso es un insulto? ¿Por qué lo haces? Ah, sí, porque bien ahí, Luca, bien. La Charlota acá le dijo, aplicó tirirín, y se iba a hacer pendeja y no iba a contestar bien. Y el Luca le dijo, ¿a dónde vas, mi reina? ¿Dónde vas, mi reina? Acá está la pregunta, ¿qué pedo? Bien, Luca. Pues porque después de todo el bullying que me han hecho en la escuela, en mi familia, en la escuela y en las redes, en la red yo tengo muchos insultos de que soy trans y eso, pues obviamente voy a pensar que es un insulto, pero yo sé que no lo es, pues me siento orgullosa de eso. Eso no lo justifica, Charlotte, no lo justifica. Yo soy de las personas que sí dicen que por estar en un mal momento o que te esté cayendo mierda no justifica que tú también avientes esa misma mierda o que seas igual. No. Pero bueno, ahora sí que cada quien. Pero una mujer trans. Pues entonces deberías dejar de hacerlo. Y yo creo que sí deberías de darle una disculpa a esas personas de la comunidad LGBT y trans a las que has ofendido con eso, porque tú sí has aplicado la transfobia, tú sí has hecho comentarios homófobos y no, o sea, no estaría... Primero dime si me quieres terapia, cuando la pregunta fue muy directa, ¿no?
Y según yo, pues no es esa congruencia. ¡Pum, güey! ¡Pum, pum, pum, pum! Bien, Luca, bien, Luca. Por eso me cae bien este cabrón, güey. Suscríbanse a su canal, al de Luca44. Y a este también, El Mundo Según Vince. Es más, si pudieran ir al canal de Luca y decirle, güey, no, es El Mundo Según Vince, te manda saludos, güey. Recomendó tu canal. Háganlo, háganlo. Es que este güey, la neta, es muy congruente y muy conciso, güey. También, la neta, me gusta cómo le corre la ardilla a Luca. Charlo. O sea, no puedes ir con la bandera, porque honestamente, y lo sabes, te has ganado el desprecio de la comunidad, y hay un montón de comentarios que dicen que no las representas. Y no creo que sea porque naciste y la gente te agarró odio. Tus acciones, año con año, persona tras persona. Sí, no se te agarró coraje porque fueras de la comunidad, sino porque eres de la Gaber. Se han encargado de manchar tu propia imagen, al punto de que hoy día ya no lo puedes controlar, porque ya todo se destapó. Vale, eso por un lado. Por otro, esas amenazas que tú mandabas por audio no solamente fueron con tontito, que si lo hubieras llegado les hubiera puesto, pero por respeto a que estabas haciendo las cosas no voy a poner ningún audio todavía, ¿vale? Pero, ¿qué onda? O sea, a Victoria le dijiste que si la ves le vas a romper su madre. ¿Le vas a romper la madre cuando la veas? Ah, no, yo nunca me he golpeado con nadie en la vida. Pero casi te la avientas. ¿Y por qué siempre amenaza de que te voy a ir a agarrar y te voy a no sé qué y te voy a piu piu y mames también, o sea, ya, güey, no seas naca, la neta. Y ojo, yo sí soy de esas personas que dicen, no importa cuánto tengas en el banco, en la cartera y lo que sea, o sea, vale madres el nivel socioeconómico y lo que sea, hay nacos en todos los estratos. O sea, naco para mí es una persona que sabiendo que te vas a chingar a los demás, te vale madres y dices, yo soy don chingón y yo me pongo primero, o yo sí puedo y los demás que se van a la verga. Eso es ser naco, güey. No ser considerado sabiendo que que vas a afectar a los demás y aún así que te vale madres y hacerlo porque pues tú sientes que vales más que todos los demás. Eso para mí es ser naco, güey. Y Charlotte, la neta, tiene unas actitudes bien así. Pues MP3 cuando te llevó Dulce Gypsy. Por Ay, supuesto, pues, fue planeado, ¿no? Pues, de hecho, yo llegué y la verdad es que cuando llegamos ahí, pues ya nos habían dicho de que, mira, se van a encontrar, esto lo tienen que hacer por vistas. Pues, porque tú sabes que somos influencers y somos creadores de contenido y pues, obviamente tienes que hacer cosas a veces, ¿no? Y finalmente nos dijeron, digo, no es como que yo haya firmado con ellos algo de que, no, o sea, sí lo puedo decir, de confidencialidad, ¿no? Si lo puedo decir, fue algo, o sea, detrás de cámara nos arreglamos, pero nos arreglamos y íbamos hablando como personas civilizadas y eso y todo. Y después dijimos, vamos a hacer el show para redes, mija. Dijo la Inés y yo dije, pues sí, pues vamos a hacerlo. Y de ahí la armamos de viral. Pero sí, eso se puede tocar. No sé si te acuerdas de un payasito que me pintó la cara. También no se puede planear. Eso fue totalmente planeado. Pues hay cosas que... Eso yo sí lo supongo, porque digo, nadie, o sea, no juicio, le están pintando la cara con, no sé si era farsa, no sé cómo se llama, maquillaje y no se da cuenta, ¿no? Sí, justo apenas ayer vi ese video, justo en resumen hacen como una broma falsa y ya lo está admitiendo que sí estaba ya todo planeado, pero sí es donde según ella está hablando y le dicen, ay, traes mucho brillo, no sé qué, según le están quitando el brillo, pero no mamen, o sea, le hubieran puesto un bigotito, tantita pintura, algo, dices, no sé, unas chapas ahí verdes raras, pero no, la pintaron así, toda la pinche cara de verde y negro y no sé qué tanto, o sea, han de haberte dado también un chingo, o sea, y se supone que si yo, que no sé nada de maquillaje, me hubiera dado cuenta de que me están poniendo algo en la jeta, no me están quitando nada más el sudor o retirando el brillo, pues obviamente ella, que se supone que pues está como, ella sí sabe de maquillaje y esas cosas, pues claro que se va a dar cuenta, entonces, y luego ella hacer un video llorando, y ay, no sé qué, eso es donde te quita credibilidad como creador de contenido, ¿sabes? Y como bien dicen, de verdad nos cuesta muchísimo ganarnos su confianza. Tú que estás viendo este video y todo, de verdad, mi mayor intención es entretenerte, pero que tengas un entretenimiento, que sepas que hay dedicación, así horas de dedicación y de mucho cariño haciendo este contenido, y cuando hago algún caso o algo así, pues sí trato de verdad de documentarme lo mejor posible. Entonces la confianza del público es invaluable, y que haya creadores de contenido que la malbaraten así, pues en fin, cada quien, pero pues ojalá se respetara un poco más el criterio del público, ¿no? O sea,
porque luego siento que personas como Marifer o Charlotte piensan que el público es tonto y les cree sus delirios, pero no, güey, o sea, por eso creo que se han vuelto, como llaman ahora, lolcos, porque ellas piensan, seguramente me están comprando toda mi actuación y todos estamos así de, esta tonta, güey. Entonces, ojalá esa manera de tratar de hacer vender el contenido ya pare, porque pues no, a muchos no nos gusta. Eso me queda claro. Perdón, pero por ejemplo, no te has puesto a pensar en el tipo de contenido que producen. O sea, hay muchos canales que tienen un montón de visitas, incluyendo canales de salseo, que tienen un montón de visitas porque el contenido que dan es objetivo, es más informativo, están dentro del mame, pero no le faltan el respeto a la audiencia pensando que son estúpidos entregándole basura. No. Miren, y yo no había visto esta parte todavía del video. Yo les voy a decir en qué parte. Ay, aquí ya lo empecé a ver, aquí me uní. De hecho estaba con alguien, algo de traje o algo así. Cuando yo entré y estaba una tercera persona ahí con ellos otra vez. Entonces esto no lo había yo visto. Y miren, sin querer, el Luca y yo fuimos al mismo punto. La confianza de ustedes es lo más importante y no son tontos. Nosotros, los quienes de verdad somos creadores de contenido que tratamos de ser responsables, lo sabemos y no queremos tratarlos así en lo más mínimo. Respetamos muchísimo al público, entonces se nos hace una mamada que estas personas pues sí traten de faltarles al respeto hacia su inteligencia, ¿no? Cuando la gente se da cuenta. ¿No les pesa un poquito la conciencia de que el contenido que han estado produciendo es realmente contenido de basura y se ha ganado el desprecio de la audiencia? Pues a mí sí, sí, de hecho yo hace un año estaba, por ejemplo, tratando de grabar videos de, no sé si tú los viste, pues de más real, de hecho ahí sí me presenté yo como soy realmente, los videos de cuando salía mi mamá, o cuando salía yo la obsidiana, oiga, hablando de mi pueblo, si era la chorrudo, esa es la chorrudo, porque me estabas preguntando hace rato, sí, esa es la chorrudo. Y por los comentarios que he visto de la gente, ese era el contenido que hubiera seguido haciendo, porque creo que ese era el contenido donde sí le gustaba a la gente, algo hablando de la obsidiana, eso es chido, mostrando, creo que decían también que tenía videos como cocinando con su mami, que su mami es un encanto, es una dama, o sea, como todas las mamis mexicanas es un amor y todo, entonces creo que ese camino hubiera estado pues más cute, ¿no? Pero bueno, cada quien escoge su camino, a ver qué más dice. Real, o sea, no es como que obviamente no soy millonario, eso es un personaje, ¿no? Y es la charla real y me di cuenta de que a mucha gente le gusta también que sea real y eso está más chido. O sea, como que mucha gente se identificó con ese contenido y me empezaron a seguir mucha gente también y eso. Entonces sí, la verdad a veces digo, bueno, pues como para qué ser tan polémica y eso si te puede traer problemas, a veces pues hace una mala imagen o engañas a la audiencia. Entonces sí, a mí sí me ha pesado y eso y me he tratado de mostrar más yo ya, últimamente. Bueno, pero tú sabes que eso le ha dado la idea, más bien a la audiencia le está dando la idea de que es para limpiar tu imagen. O sea, primero te metes en una polémica que la gente te llama y ya sales bien gastado de ahí y empiezas pues sí, y empiezas a hacer según activismo, empiezas a publicar a tu señora madre que le mando todos mis respetos, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Por dos. O sea, con los papás nadie se meta. Los papás de las personas son aparte, ¿no? Porque sí... sí, creo que sí fue con Charlotte, les iba a decir con alguien más, no, sí fue con ella justo que vi que de repente también le caía algo del hate a sus papás y todo, entonces no, güey. O por ejemplo también Mr. Doctor que decía también que pues luego también sus papás pues ya son gente más mayor y todo y que le preocupa también cuánto les pueda llegar a afectar todas estas cuestiones, no lo hagan, güey, o sea, si tienen problema con otro creador de contenido, pues arréglenlo, vivéanlo con esta persona directamente, no con sus papás o las demás personas, ahora sí que con terceras personas, sí, no, ellos no tienen la culpa, ¿no? Entonces igual, máximo respeto a los papás de Charlotte, ellos sí, ningún pedo con ellos e internet, ¿no? Creo que todo internet lo sabe, ¿no? Se respetan los señores, el pedo es pues con las mamadas que dice Charlotte luego. Polémicas, la verdad, ella debería estar totalmente fuera. Yo te lo digo así, que pues es un error enorme que encima de que tienes tanta atención mediática, la expongas. Yo lo que a mí lo que me gustaría aclarar aquí también en el live es que, digo, no, yo considero que lo que está pasando ahorita con Mr. Doctor y con Maribel Centeno no hay ni problema ni polémica, pues yo no estoy violando. Pero bien que te metiste, güey, bien que también ya acusaste al doctor de transfobia y no sé qué tanto, cuando quien en verdad
cometió transfobia contigo y te malgenerizó es Marifer Centeno. Y ese video, la prueba de donde lo demuestro, está en el video que subí hace unos días, donde justamente pongo así, Marifer es transfóbica, y sí, descubro que sí. Entonces quien en verdad te malgenerizó fue ella. Y mira, tú calladita, porque cuando quieres es, ay, me acusó, me malgenerizó, transfobia, no sé qué, y cuando no te conviene, calladita, güey. Porque no es como que una polémica que me compete a mí, ¿sí me explico? A mí, por ejemplo, cuando me invitó Marifer, yo la verdad, era la primera vez que yo la veía, yo nunca la había visto a ella, nunca jamás la había visto. Obviamente, pues ella me mandó un mensaje de que en mi RP, ¿no? La buscó y dijo de que, pues mira, pues dice Charlotte que quiere ir a Radio Fórmula, y yo dijo, pues sí, está bien, todo. Pero sí quiero aclarar que nunca, o sea, yo no soy amiga de ella, ni es como que todo el tiempo estamos hablando de que, sí, o sea, no. Y los audios y los mensajes, ¿qué pedo? Ay, no, está entre yo. Y me invitó a una música casual, y obviamente, pues a Radio Fórmula, ¿no? Y pues yo salí embarrada, desafortunadamente, de toda esta polémica, porque yo, el sacerdote fue de... mi impresión que yo tengo con él de cuando yo lo conocí en persona. Sí, miren, ya veo un desmadre y la Charlotte llegó a hacer más desmadre y salió embarrada y ya se fue, güey. No mames, o sea, lo único que llegó es a embarrarse y se fue. O sea, que fue hace un año y que fui con un manager. Y la verdad, o sea, yo mi impresión mía personal, yo creo que, pues sí, la verdad se me hizo por eso así como que buena onda. O sea, como de, yo no sé, digo, creo que es de la comunidad y eso, y pues más que nada sí se me hizo buena onda, se me hizo agradable. Yo sé que dije a lo mejor en otros lugares. Ahí está entonces reconociendo que el Doc sí es de la comunidad, ¿no? Está hablando de Octavio, porque en otros videos ella dijo así como de, ay no, seguro Octavio es un trans reprimido y que de closet y no sé qué, y también creo que le dijo gay de closet y así como de no, güey, o sea, nunca ha sido un secreto las preferencias de Mr. Doctor, que no saque a su novia en los videos o algo así, pues esa parte, ¿no? Pero todo el mundo sabe la preferencia de Mr. Doctor, nunca lo ha escondido. Otras cosas, ¿no? Pero no, la realidad es que cuando fui ahora hace un año, cuando fui eso, y te lo agradezco que me haya abierto el espacio, pues sí, me trató bien dentro de lo que nunca me hizo como, no he grabado peores experiencias, pues, con otros influencers que han sido mamás, y él no, ¿sabes? Pero bien que ya habló mal de él, de su casa, que dijo que según su novio le echó el perro cuando seguramente no es cierto, porque también Charlotte, lugar a donde va y pisa, ay, quieren conmigo, ay, me echaron el perro, alucina, güey. Sin embargo, saliste a hablar de él, diste una entrevista con Mafian, y encima amenazaste y dijiste que mereciste en la cárcel. Sí. Es que mira, yo me enojé con él porque él habló de que se refería a mí como chingona. Pero si te enojaste con él, pues igual arréglalo con él, no te metas a un desmadre que ya está color de hormiga, cabrón. Ay, no le puse bien play. La verdad es que a mí, o sea, sí me duele, sinceramente, todavía, o sea, más bien sí me duele, pues que se refieren a mí como mi nombre de antes, como mi name y eso, ¿sabes? No. Mr. Doctor, y de verdad ya lo estuve analizando detenidamente y en esa parte él está dando un contexto como si estuviera dando la biografía de Charlotte, de dónde viene, que ahora sí que pues que hizo sus primeros años, y sus primeros años tuvo un canal con tal nombre que sí, ya no le gusta que se lo digan, pero bueno, ahí está también, es el antecedente, digamos, el antecedente de su carrera, sus early years de la carrera, sus primeros años. Entonces ahí están también, de verdad creo que Mr. Doctor nada más hizo referencia a eso, digamos, como un aspecto informativo, dar contexto, un poco de biografía de la misma Charlotte, pero ya también, o sea, me parece que ya, o sea, sí desespera que todavía a estas fechas que ya admitiste todo lo demás, ya te disculpaste todo lo demás, y que todavía sigas con que él te
te habló con mal, como con dolo de tu dead name, ya, Charlotte, también por favor, ya, no fue así, ya, güey, suéltalo. Tampoco va a pegar eso, Charlotte, tampoco va a pegar eso. A ver, Antes de haber ido a Marifer, yo había peleado con el doctor, porque no sé si te acuerdas que él expuso el caso de cuando no hice las historias al chico que me dio la ropa en Guadalajara. también. Y yo lo expuso públicamente y yo dije, oh, no, o sea, ¿qué se supone que éramos amigos? Entre mí. Y me vine a decir de hombre y eso. Pero yo no lo odio a él, o sea, yo, la verdad, a mí, mi impresión que yo tengo de cuando yo fui a la entrevista y eso, pues se me hizo buena onda, se me hizo profesional, muy profesional, educado. Yo creo que es una persona súper educada, se le nota que es una persona estudiada. Creo que yo le tengo que aprender mucho en eso, se le nota que es una persona muy estudiada. Me fue a dejar a central y él y bueno, su pareja creo que era, cuando terminamos de grabar la entrevista y eso me fue a dejar. Ay, ahorita sí, su pareja creo que era, es lo que les digo que se hace siempre, ay, no sé, así como que, güey, si ya bien que dijiste de, ay, su novio me echó al perro, y ahorita, ay, creo que su pareja ya, Charlotte, deja de ser mustia, güey, caes mal. Y se me hizo alguien cortés, ¿sabes? O sea, que empieza a hablar con Mafran y eso, pues porque le tenía, o sea, como que tenía coraje, porque me había llamado de hombre. ¡No! Ok, vale. Pero mira, yo te voy a dar mi opinión en ese Tu amiguita Marifer sí te malgenerizó y tú callada, güey. respecto. Lo que pasa es que tú, pues, eres una figura pública, ¿no? Y cuando eres una figura pública se amplía un poco el rango de las cosas que se pueden hablar de alguien o no. Y más si es alguien que se dedica a compartir su vida privada. Y tú sabes que ustedes, todos los personajes P3 oficiales, lo siento, pero aunque te duela, tu origen es aquí. La verdad, se caracterizan por haber hecho totalmente público su privacidad. Entonces, a mí se me hace muy ridículo que quieran hacer como que nacieron de un huevo, ¿no? ¡Grítalo, mi ciela! ¡Díselo, Luca! Como si hubieras eclosionado. No, ahí atrás una historia. Y me llama mucho la atención que te avergüence esa historia, cuando en realidad yo creo que alguien que se siente orgulloso de ser una mujer trans, se sentirá orgulloso de toda esa transición. El problema es que hiciste... Claro, de todo lo que venciste, todo lo que cambiaste, todo lo que evolucionaste. Sí, de hecho sí, pero pues esta morra no lo ve así. Hacer cosas malas y que negaste durante un montón de tiempo. Amenazaste a personas de muerte. Fuiste transfuga con Victoria P., con Dana Corbelo, amenazaste a una mujer embarazada, a mulata, te burlaste, y eso también ahorita te lo puedo preguntar. ¿A ti se te hace que el síndrome de Down, a ti se te hace que el autismo son un chiste, son gracias? Bueno, hay otras cosas, bueno. Las características físicas de la gente, ¿tú crees que las personas deciden nacer como son y que eso nos da derecho de burlarnos y atacarlos con eso? No, definitivamente. ¿O doxear a sus hijos? No, mira, hay algunas cosas que sí son falsas. Eso sí yo lo quiero aclarar aquí. No seas hija de... No te enojes, Vince, no te enojes. Respira en paz, exhala amor. Respira en paz, exhala amor. Piensa en tus gatitos, piensa en Kika. Ya, michis y perritos. Ya. En el chat. Por ejemplo, cuando pasó, yo sé que obviamente pues con los audios que han salido, eso nadie me va a creer, ¿no? Y con el historial de mentiras que te cargas. Gracias, cabrón, gracias. Mi historia de mentiras, me cargo así. Cuando pasó, ¿no te acuerdas de Mighty Block? Que pues, creo que era un chico de la comunidad era trans, no sé qué era. Y entonces él dijo que había una cuenta y que esa cuenta la había amenazado y que no sé qué más, ¿no? Que era una cuenta, vaya, de YouTube, y esa cuenta tenía mi logotipo, mi rostro y eso. Y que entonces la había amenazado, amenazas así también súper feas, súper fuertes y todo, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que dije, bueno, es que yo nunca hice esas amenazas. O sea, y te digo, hay cosas que realmente yo nunca he hecho, ¿sabes? O sea, eso yo... Es neta, Charlotte, que sigues negando todo. Güey, es más que obvio. Ya, güey. Ya empezaste a aceptar otras cagadas también, como lo del varo de este güey que entró primero al en vivo. Ya, también ya acepta eso. Di, bueno, pues ya sí. Güey, no. O sea, qué... Híjole, es que qué cínico, qué desesperante es. Yo creo que no ha cambiado. Eso que estaba diciendo hace rato de que, ay, yo ya cambié no sé qué. No has cambiado nada, güey. Y miren, lo chido también es que de preferencia, justo como luego ponen cosas fuertes en el chat de este en vivo que hizo Luca,
No se los estoy pasando en este video, pero en este momento sí voy a poner un cachito de cómo se ve el chat, y todo el chat le están diciendo, güey, tú sí sabías, o sea, hay audios, pues así como dando a entender que pues nadie le cree esto de que, ay, fue inteligencia artificial, ay, fue esto, ay, o sea, nadie le cree, todo el mundo se da cuenta que sigue mintiendo, y les digo, lo más insultante es que Charlotte crea tonta a la gente y que sí nos lo vamos a creer. No mames, Charlotte, por favor, la única que se lo cree en este cacahuatito eres tú, güey. Todos los demás sí nos damos cuenta de qué pedo, ¿sabes? Yo te acuerdo que nunca lo hice tan así de que recuerdo que fui a la fiscalía, y de hecho ahí tengo los papeles, y les dije, ¿qué puedo hacer en este caso, no? ¿Qué puedo hacer cuando pues, una mujer... No lo sé, Charlotte, decir la verdad, digo, sugiero yo. Ella creyó, se hizo una cuenta, puso mi foto de perfil, pues ahí en la cuenta, pues, y empezó a hacer esos comentarios. Puso mi foto de perfil, puso mi voz y puso mi personalidad de la verga. No, que no, pues vaya, te imitaron muy bien, ¿eh? Y entonces, como él estaba en vivo, pero yo creo que no sé si no puedo corroborar y eso, pero pues él sí pensó que había sido yo, pero yo sí recordé en ese entonces que tiene como 2 años. Acabo de terminar la pandemia, y ahí tengo los documentos y todo cuando fui, y les dije, es que esto me pasó. Creo que la inteligencia artificial hace 2 años no estaba tan cañona como para hacerlo de la voz así. Y como ya han dicho muchísimas personas, no se hubiera podido, la IA no chasquea los dedos, no pega en la mesa, no respira como toro enojado. Sí, una cuenta agarró hizo un perfil falso mío en YouTube, pues, y lanzó esas amenazas, y pues yo me sentí ahí también súper preocupada, porque pues todos también, con los audios con algunos audios que sí había mandado, porque no sabía manejar mis emociones, pues obviamente todos van a creer que esto va a ser real, ¿no? Y me asusté y todo, y pues por eso fui a la fiscalía, pero pues me dijeron, ahora sí que no, me dijeron, pero no, me dieron como una hoja de que pues yo había ido a levantar como el presidente, la hoja de hechos, y le dije, no, pues está bien. Pero a él jamás hizo esas amenazas ni nada. Por ejemplo, ahora vi que le hice una entrevista a Galletita, que bueno, Galletita, ayer estaba escuchando la entrevista, la chica de lentes, que creo que es una chica que sufre de depresión, ¿no? De que estaba yo escuchando. Sufre depresión, ansiedad y del trastorno del espectro autista. Y entonces me pasó lo mismo, de que ella dice que, bueno, no sé si ella o los ellos, de que yo la doxié, y que la doxié en el número, o no sé cómo fue ese doxeo, que supuestamente en una página... Porque otro patrón de Charlotte, aparte de usar así de es trans de closet como insulto a todo el mundo, es publicar el número también. Creo que eso es a lo que se refieren con doxear, que lo que hizo con Mr. Doctor. Hace público y difusión de su número para que luego pues, lo estén acosando, ¿no? Una página para adultos. Ajá, ándale. Y que supuestamente que dice, y les mandó no manches, o sea, no más. me sacó de onda muchísimo cuando pasó, porque dije, te juro que jamás hice eso. Pero está muy raro, ¿no? De, ay, es que me hackearon y pusieron el número de esta persona con la que me estoy peleando casualmente en una página para adultos. Ay, es que me hackearon y ahora amenazaron a un güey con el que también me llevo mal, quién sabe por qué. No, mames, es que Charlotte, ay. Yo creo que la morra neta no, te ha de tener igual, no sé, alguna situación que, no sé, Charlotte, también vete a hacer estudios o algo, te lo digo yo como igual persona dentro del espectro. Yo igual me diagnosticaron apenas, y digo, lo he tenido toda la vida, pero apenas me enteré. Igual autismo y TDAH, entonces vete a checar, hermana, no te sientas culpable, al contrario, es bueno ir con los especialistas para hacernos responsables de lo que sí está en nuestras manos, y también saber qué no está en nuestras manos para poderlo trabajar y no ser un dolor para la vida de los demás, ¿sabes? De hecho, yo sí veía que a veces hacía videos de mí, así y todo, ¿no? Pero jamás. Bueno, tienes las capturas donde le escribes. Pues creo que yo le escribí como por Instagram, nada más. Creo nada más. Tenías una discusión en Facebook, otra historia de una multicuenta. No, lo de Facebook es falso. Hay una cuenta también que aclarar,
Pero empiezas a pasar por mí en Facebook que tiene muchos seguidores, que tiene como 121,000. Esa cuenta no es mía, esa cuenta es falsa. Bueno, pero creo que todos sabemos que esa no es tuya. Porque cuando sube fotos pone los ojos separados y eso, te crees que una serie. ¡Ay, no más! Ay, qué cagado. Es que nunca publicarías tú, exactamente, porque te decían, ¿no? Pero Con pues, los ojos separados. se te hace gracioso que la gente nazca con síndrome y por eso lo es como insulto. Ay, no. Entonces- No, al contrario, yo nunca he conocido a una persona que haya nacido con síndrome, pero yo respeto. Yo sufro de ansiedad, eso es lo que sí, y a lo mejor ahorita con todo el historial y eso no se lo van a tomar en serio. Pero sí es muy, en mi caso, por ejemplo, pues es muy feo, ¿no? Parece algún depresión, ansiedad, o que con las hormonas, un hormonal, y eso es muy feo. Pero una persona que no se tiene síndrome, yo creo que es una persona súper valiente, admirable, ¿no? Que, o sea, yo jamás en mi vida, te lo juro que jamás he insultado a alguien que haya nacido con síndrome ni nada. A mí eso sí se me dio algo, pues, súper mala onda, una bajeza. Entonces, eso sí, no. O sea, sí lo recuerdo. Bajeza es tu segundo nombre, carnija. El problema de la incongruencia que se te critica es que hoy dices, jamás he insultado a alguien con síndrome, pero el hecho de que tú Y mañana va a salir otra agresión de ella, da lo mismo. Es que esta mujer no cambia, ni va a cambiar nunca. utilices el síndrome como un insulto, directamente insultas a toda esa población, ¿no? Porque es igual que decirle trans de closet a alguien. Tú crees que ofendes a esa persona, pero ofendes a toda esa población, porque los estás haciendo sentir que ellos, su condición, es un insulto. Entonces, ese es el problema, Charlotte. Ese es el problema, que cuando tú cuentas algo, por ejemplo, yo ya capturé una incongruencia en lo de Mr. Doctor, ¿no? Tú dices que no sabes su orientación, sin embargo, dijiste Bueno, ahora que sí. era tiempo. Ajá, ahí sabes. No No sabes su orientación, sin embargo, ¡Ey, Luca! tu novio te tiró el perro, ¿no? Y eso pues ya es un chisme. Luca, tú y yo somos uno mismo. Wow. Uy, ya ven cómo sin querer llegamos a los mismos puntos. Aquí yo todavía no me unía. Ya vi por ahí anda. En el chat ya se empezó a unir el güey que estaba en el en vivo cuando yo me uní, que es el traje con voz. Ahí todavía no se une. De hecho, es lo que estoy viendo. Sí duró un chingo el en vivo. No, pues entonces no llegué ni a la mitad, ¿eh? Llegué ya prácticamente al final. Yo creo que incluso esto lo voy a reaccionar ahorita en dos partes. Yo creo que me voy a echar esta parte donde está aquí Luca con Charlotte. Y yo creo que cuando entre este otro cuate o a ver qué onda, grabo mañana también, porque ahorita ya es bien noche. Ahorita ya casi son las 2 de la mañana. Entonces sí, no, ya me empezó a dar sueñito. El lavadero que no se cree, ¿vale? Pero Si yo digo, o sea, yo no sé si es abiertamente gay, si es abiertamente de la comunidad. Y hay veces, desafortunadamente, no hay mucha homofobia. Y en la comunidad médica, Ay, no te excuses de mamá. Ahora resulta que, no quería exponer a Mr. Doctor en la comunidad médica. Mames, Charlotte, no mames. de médicos que pues jamás van a salir de clases porque es muy pesado el ambiente, que hay mucha homofobia. No es Entonces, cierto. por eso, por respeto, Homofobia hay en tu cabeza, güey. Hay más homofobia en tu pinche cabecita que en el mundo, te lo juro, güey. ¿no? Dije, no sé, pero sí es gay. Digo, o sea, creo que, no sé si estoy bien decirlo, pero sí, No está malo decir que es gay, lo que está mal es ser deleznable como tú. y no, o sea, todo lo que pasó con lo de la pareja y eso. No, pues es que eso nunca es tonto. O sea, yo lo dije por Pinches risitas tontas. que te digo que estaba enojada conmigo. y tú sabes, por ejemplo, vamos a hacer un supuesto. En el supuesto de que alguien esté en el closet, tú sabes que sacarlo es violencia, ¿no? Sí, que es violencia porque lo está. Entonces, ¿por qué, después de que tú eres una persona tan violenta, por qué decidiste subirte al papel de víctima de violencia? Y antes de eso, me gustaría dos cosas, porque son muy turbias y muy importantes. Las multicuentas que decías, ¿no? Pues hay conocimiento de que tú haces multicuentas con las que, bueno, insultabas a tu propia madre. Eso es lo que No, señala. no. Bueno, hay mucha gente que dice que le consta y que tiene evidencias, ¿no? No, yo creo que la persona que yo más amo Yo le creo más a esas personas 1000 veces que a esta señora. en este mundo y que yo digo, si al rato me va bien o algo así, si tengo dinero, pues yo sé pagarle a mi mamá todo lo que a mí. Todo ¿Qué no se supone que ya es rica y no sé qué? Aparte estaba viendo también
en un pedazo, de hecho vi un pedacito, dije estaría cagado a lo mejor reaccionar al video completo, dejen en los comentarios, del podcast en donde le invitó la Divasa y la Jose. No manches, estaba viendo en ese cachito que decía que según su mamá era... no, que su papá era gringa y que su mamá era europea y no sé qué. Cuando en realidad sabemos que, pues, creo que sus papás son de, no me acuerdo de qué pueblo de Hidalgo, y que trabajan en el campo, lo cual dicho, obviamente está súper hermoso, bien bonito, o sea, todo bien con eso, pero pues ¿por qué andar? Ay, no, es que en realidad son gringos, no sé qué, y decía, mi papá tiene como 10 años aquí en México, y pues ya se tuvo que acostumbrar, ya medio habla español, no sé qué, güey, o sea... Eso a la gente no le gusta. Yo les digo, si se hubiera seguido con ese contenido más como de, pues mostrar lo bonito que es el campo, la obsidiana y eso sí estaba bonito. Yo creo que hasta yo la hubiera seguido y todo, pero no, o sea, se fue por el lado más, por el peor lado, ¿no? Lo que no le podía dar a la mejor y pues me dice, pues es lo que yo, por ella, siento que pues en redes sociales, porque ya no va a la primera bien, pues a la primera persona que yo le voy a agradecer, el primero que yo le estoy agradeciendo ahorita, por el hecho de darme la vida, y que le voy a dar a manos llenas a mi mamá. O sea, yo soy incapaz de crear una cuenta y de crear el gen a mi propia mamá, no. O sea, eso es algo totalmente falso. No mames, le tiró hate a su propia mamá. ¿Qué? Güey. Y lo peor es que no lo dudo ni tantito. ¡Hala! No, me quedé sin palabras, güey. No sé qué decir. Falso. Creo que eso lo sacaron la otra vez con malcriados, lo sacaron la otra vez con ellos. Pero tú lo sabes, jamás eso. Y, por ejemplo, recién, en la semana pasada, me parece, Vicenta hizo un directo, bueno, además de que tú tuviste un acercamiento con Vicenta para ver lo de temas legales, que si estaban usando tu imagen y tal, pues también es un directo donde expone pues una de tus peleas en internet, ¿no? Pero esta pelea presentaste algo bastante fuerte, que es la foto pues, de una persona menor que ya no está entre nosotros y estaba golpeado, o al menos es la descripción, y un gatito muerto. Y si quieres te pongo la captura, ¿eh? ¡Ay, no! Eso es completamente falso, no. Bueno, pues... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, güey! Y luego negándolo, Charlotte, si te está diciendo ahí que él tiene la prueba. ¿Cómo tienes el cinismo de decir que es falso, güey? ¡Ay! ¡Ah! No, neta. Híjole, qué aguante de Luca, güey. Qué paciencia, güey, qué paciencia. Pues como es completamente falso, vamos a hacer algo. Vamos a desmentirla. ¿Vale? Sí, yo te lo mandé. O sea, Goricienta dice que se lo mandé a ella. No, o sea, alguien se lo pasó a Goricienta y Goricienta habló del tema. Como yo te dije desde hace tiempo, desde que empezamos a hablar, el problema es que yo creo que recién te das cuenta de todo lo que está rondando en internet, pero lo que tú viste en ese video ya lleva tiempo ahí. Entonces, no has sido nada cuidadosa con lo que sale de tu boca, y a veces siento que se te hace bien fácil mencionar a quien sea, y no sé si no te das cuenta si lo haces a propósito, pero bueno, para eso estás aquí, ¿no? Según para darnos aclaraciones. Te voy a presentar lo que te digo. Dame un momentito. ¡Dale con la silla, Luca! Están mandando mensajes muchas personas de que decían, ay, tú viste que vas a sacar un producto con tu rostro y con el rostro de MP3. Y entonces yo, o sea, como que dije, a ver, me metí ya los mensajes, ¿no? Y de repente vi que estaba como que anunciando que iba a vender unas cosas. Y yo dije, pues bueno, que por lo menos me hubiera pedido permiso, me hubiera dicho o algo así. Bueno, sí, no fuiste la única persona que de una u otra forma hizo ese reclamo. Pero entonces sí fue verdad que tú te acercaste a eso, ¿no? Pues yo de repente le mandé un mensaje, obviamente no lo mandar, o sea, obviamente no, pero... A ver, ahí va. Instagram si me abuela se va. ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Por qué está mandando cosas tan horribles de niños y gatitos? Ay, es que cada vez es más turbia y me cae peor esta señora, güey, que está perturbada, güey. ¿Cuál es la captura? Sí. Ay, no, eso es completamente falso. Dice que dile a tu amiguito que sus hermanitos también
Pero es mi turno y ya sabemos que sí decías cosas acerca de hermanos. No, pero esa captura es falsa, yo nunca se la mandé a Vicenta. No, a Vicenta no se la mandaste, no. Esa captura la mandó Al. Pero me gustaría que dijeran, a ver si ahorita lo aclaran. Es su perfil entonces, me imagino. La gente, si está diciendo que esa la mandó Charlotte, es porque alguien ya comprobó que seguramente sí es su cuenta, güey. Hijo, pinche Charlotte, y luego negarlo. Uy, qué fuerte esta persona. ¿Será hasta peligrosa, güey? Ay, no, qué horror, güey. ¿Alguien? A Vicenta, y Vicenta habló del tema. No, esa captura nunca se la mandé a nadie. O sea, yo creo que si me lo hubiera mandado, ahí sí me lo hubieran bajado luego el Instagram. O sea, si tú hubieras enviado esta captura por chat privado, Instagram te lo hubiera bajado. No es cierto. Yo creo que sí. No, claro Pues, que no estás dice que pendeja, tiene güey. entendido que estas Estás fotos se las tonta. enviaste a Galletita. Ah, no. No, yo nunca se las mandé de esas. Ahí está la prueba, ahí está la prueba. Verga, qué frustrante. Bueno, compis, pues esa es la parte que nos dice Charlotte. Y de hecho también otra cosa que quiero aclarar es que como que no me enteré bien del chisme de la chica. Yo supe que era una chica que hacía videos en internet que se llamaba Mulata y que ella hacía videos de niños y así, ¿no? Pero dije, de repente salió a decir que yo la habían amenazado también, que las amenazas eran de que, ¿cómo se llama? De que así cosas también como, ya sabes, de que ella está embarazada, que entonces eso es un poco muy rápido. Pues mira, ¿qué te parece? Sí, obviamente aquí no está Galletita, aquí no está Diana, aquí no está Victoria, pero ¿qué te parece si por darles un espacio, pues permitimos que venga Mulata y lo clave? Sí, pues estaría bien. Bueno, pues en este momento te voy a pasar el link, Mulata. Ah, no mames, cine, güey, ¿Lo cine. tienes? Para pues, tocar este tema. Mulata es la mujer embarazada que recibió pues, las amenazas, o es lo que dice ella, de parte de Charlotte. Entonces, pues, qué mejor lugar que este para hacer la aclaración, ¿no? Entonces, Mulata está aquí desde hace un rato. No Dice que ya mismo viene. mames. Ya nada más checa, ahora sí, ya lo revisó. Ahora, Pues lo mismo. Bueno, yo pues, la conozco, sé que se va a comportar también como serena, como calmada. es mi vaquera. Yo sé que a la gente le encanta el argüende, le encanta la polémica, le encanta tal, pero tampoco la intención es esa, cómplice. ahora, hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Mañana voy a seguir reaccionando a esta otra parte. Nos quedamos que la hora 24:09. Sí, no, lo vamos a dejar hasta aquí porque sí, se aventaron un buen chismesote estos compis, como dice Luke. Entonces, mañana vamos a seguir. No sé si pegue el mismo video en uno mismo. O sea, lo que voy es, no sé si esta parte, pues nada más lo ven así con, hey, un corte de un segundo y seguimos. O si efectivamente esta parte ya salga en un segundo video. A lo mejor sí, probablemente lo haga en 2 partes porque sí quedó súper largo. De por sí el en vivo quedó largo, el de ellos, 2 horas 26, 2 horas y media. Y luego con todos mis comentarios, no mames, va a quedar así de pinches 6 horas. Entonces, lo más probable es que aquí estemos empezando otro video. Y ya saben, suscríbanse, denle mucho amor al canal. Quédense por favor hasta el final, se va a poner muy, muy, muy bueno. No se vayan. Suscríbanse al Mundo Según Vince.